aguas. Claramente su nombre lo dice, Guadalajara, río que corre entre piedras. Nosotros estamos ubicados en lo que antiguamente era una extensión barrancosa que abarcaba de Avenida La Paz y terminaba hacia la calle Montenegro. Todo lo demás eran llanos. Sobre este barranco se formaba el arroyo del Arenal, un arroyo de temporal de lluvias. Todas las corrientes de aguas bajaban desde el Cerro del Coli y desembocaban hasta el río de San Juan de Dios, ahora calzada Independencia. Pues esta zona barrancosa dividía las clases sociales. Dividía el barrio de Mexicalcingo, que lo tenemos aquí a 2 cuadras, que antiguamente era un pequeño pueblo de indios, donde habitaban los mexicas. Es por eso el nombre de Mexicalcingo, que significa casita de los mexicanos. Y del lado norte, Guadalajara, la Nueva Galicia, como antiguamente se le conocía, lugar de la gente de la alta alcurnia, los españoles. Cuenta la historia que del lado de Guadalajara habitaban un grupo de damas católicas, damas de la aristocracia. Ellas pertenecían a la congregación del Señor de la Penitencia. Es un Cristo que se encuentra en el templo de Mexicalcingo, a 2 cuadras de aquí. Ellas lo consideraban milagroso y como tradición, esas damas bajaban esta parte del barranco y ellas aquí brincaban piedras y charcos, alzaban un poco sus vestidos zampones, ya se imaginarán el atrevimiento en la época. Ellas aquí brincaban piedras y charcos, cruzaban con dificultad para poder llegar al templo y venerar a ese Cristo. Eso sucedía todos los días viernes, porque tenían la creencia que los viernes eran perdonados los pecados. Pero de este lado de Mexicalcingo, la servidumbre eran los mexicas, la servidumbre de los españoles. Ellos también bajaban sobre esta parte del barranco para poder llegar a trabajar a esas casonas que hoy conocemos como las birrerías, el famoso barrio de las 9 esquinas. Cada casona tenía alrededor de 40 habitaciones. Lo peor de todo, que se llegaba el temporal de lluvias y los niveles de agua en esta zona del barranco subían. Cuenta la leyenda que cuando eso sucedía, para que esas mujeres no se quedaran sin la visita del Cristo de todos los viernes, ellas mismas daban una moneda al indígena varón para ser cargadas en las espaldas o abrazarlas, cruzarlas sobre esta parte del arroyo y llevarlas hasta el templo. Pero sucedía que las corrientes bajaban con fuerza y esas damas caían con todo indígena. Aparte, pues estos indígenas, esa servidumbre, al ver la gran cantidad de agua que bajaba por este barranco, ya no podían cruzar del otro lado. Los españoles se quedaban sin el servicio doméstico. Es por eso que surge la idea de mandar a construir un puente en este lugar, sobre este barranco, que les permitiera llegar a sus destinos. Y fue precisamente ese grupo de damas que tiene la iniciativa y ellas ponen los recursos monetarios para su construcción, junto con Fray Antonio Alcalde y Barriga, nuestro gran benefactor de la ciudad de Guadalajara. Es por eso que a esta zona se le conoce como Puente de las Damas. Este puente se empieza a construir en el año
de 1791 a 1798, que yo les estoy hablando a finales del siglo XVIII, ¿sí? Tiene 5 arcos, ahí lo podemos ver en la maqueta, no son túneles, sino arcos, con la medida de 50 metros de largo, de la caseta donde ustedes se registraron hasta la gasolinera. Todo eso era el puente, 50 metros de largo, por 12 metros de ancho. Entrada del agua y salida del agua, 12 metros de ancho. Como pueden ver en las orillas, que son los arcos, pues era la parte exterior, la parte de afuera. El puente tenía 10 metros de altura. No lo estamos conociendo por completo. Abajo de nosotros están los cimientos, está la base y está la zona donde pasaba el agua. Pues en esta construcción intervienen los indígenas de Mezquitán, Analco y Mexicalcingo, ¿sí? Ellos utilizan una mezcla con baba de nopal y jal para el pegado de la piedra. Piedra que en estos momentos ustedes están observando, todavía se conserva. Este puente está construido de cantera negra, que lo podemos ver en las orillas, que son los arcos. Tiene piedra de chiluca por la parte de arriba, esta que parece adobe. Tiene piedra de Castilla y de obsidiana. Son arcos de medio punto, estilos romanos, ¿sí? ¿En qué consiste el estilo romano? Si podemos ver en la maqueta, el arco del medio, el arco del centro, es el arco más alto, el arco más amplio. Después le siguen los arcos medianos y los arcos laterales, que son los arcos de inicio, son los arcos más pequeños, ¿sí? En la maqueta ahorita les explico el por qué no se ve así de esa manera. Pero pues esos indígenas tenían que esperar a que bajaran los niveles de agua para poder concluir el puente. Es por eso que se tarda 7 años en su construcción. Entonces, ya una vez que este puente se termina de construir, aquí llegan los beneficios tanto para los indígenas y los españoles. Aquí se le da paso al camino real a Colima. Todas las mercancías que llegaban del puerto de Manzanillo cruzaban por la garita de Mexicalcingo para poder llegar al pequeño pueblo indígena de Mexicalcingo. Era donde pues precisamente se iniciaba el comercio, el famoso trueque, el intercambio de mercancías. Después esas carretas jaladas por caballos cruzaban esta parte del puente para poder llegar hacia la Guadalajara antigua. Por otro lado, esta maqueta que ustedes están observando es una teoría de cómo posiblemente se encontraba el puente de las Damas, ¿sí? Esto quiere decir que no hay archivos fotográficos, no hay algo pues que sea certero de la ubicación del puente. Hay un plano que dejó Fray Antonio Alcalde, pero no nos proporciona mucha información, ¿sí? Hace rato yo les explicaba el estilo romano que tiene el puente, pues no lo podemos ver así tal cual como se ve en la maqueta. Si se fijan, son arcos de medio punto. La maqueta está inspirada en otros puentes construidos en el siglo XVIII, por ejemplo, el Puente del Diablo, Puente Grande, que tiene casi la misma similitud. Entonces, en eso se basaron para poder realizar la maqueta. Pero podemos observar el flujo del agua del arroyo del Arenal, cómo cruzaba por cada uno de estos arcos. Se dice que el agua que precisamente pasaba por aquí era agua limpia y agua termal. Es por eso que se aprovechaba para hacer diferentes actividades, el venir a lavar la ropa, nadar o bañar. Pero lo más importante de todo es que este puente sirvió para unir, para la gran unión de los indígenas y los españoles. Hombres y mujeres caminaban por este mismo lugar, no había distinción. Aproximadamente, este puente estuvo en servicio 100 años, ¿sí? Entonces, imagínense cuántos acontecimientos históricos
no sucedieron a lo largo de esa época. Lamentablemente, a principios del siglo XX, el río de San Juan de Dios se empezaba a contaminar. Esto debido a que Guadalajara ya se estaba urbanizando. Llegaban personas de otros estados, de otros países, y aquí sus habitantes iban en aumento. Para evitar focos de infección, el río se empieza a entubar, todo lo que hoy conocemos, la calzada de Independencia, hasta llegar a la barranca de Huentitán. Todos los barrancos del arroyo del Arenal se empiezan a rellenar, se empiezan a tapar para seguir generando nuevos terrenos y seguir construyendo. Y todo se empieza a rellenar desde el Cerro del Coli, Periférico, Ciudad Granja, Santa María del Pueblito, Plaza del Sol, Mariano Otero, Jardines del Bosque, Chapultepec, Colonia Moderna, Mexicalcingo, hasta llegar a la zona de la calzada. Todo lo que eran bajantes de aguas en temporal de lluvia se convierten en terrenos. Totalmente desaparece por la mancha urbana. Los arcos de este puente quedaron sepultados, quedaron rellenados por sedimentos. Por la parte de arriba se empezaba a emparejar, se le daba un nivel a las nuevas construcciones que vienen del lado poniente hacia el lado oriente. Y esta zona queda totalmente urbanizada. Pero el puente desaparece, se convierte en una simple calle. Antiguamente calle de la Aduana, esto por el paso de las mercancías que hoy la conocemos como la calle Colón. Lamentablemente la misma urbanización todo lo fue modificando, al grado que los arcos de este puente se fueron convirtiendo en drenajes, desagües y galerías filtrantes. Para el año de 1930, el Puente de las Damas ya era una leyenda urbana. Esto quiere decir que estaba ya perdido en la urbanización entre casas y calles. Años más tarde, aquí mismo se le da paso a una de las vías alternas para poder llegar al centro de la ciudad, ¿sí? El ir y venir de una población que por aquí caminaba, pues nadie se daba cuenta de la existencia de un puente. Y fue hasta el año 2016 que al momento de estar pues arreglando esa tubería de asbesto, que por ahí tuvo unas fugas de agua, aquí los vecinos de Mexicalcingo levantan un reporte a los del Chiapa, y cuando vinieron a hacer las excavaciones, pues se encuentran con estos vestigios del puente, ¿sí? Malamente se iba a retirar esa tubería para sustituirla por otra, pero al ver que estaba en riesgo de destrucción al momento de retirarla, pues ya no se movió. Por eso es que la podemos ver todavía ahí en existencia, ¿sí? Claro, aquí tuvo que intervenir el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos se preocupan por este lugar, ellos meten firmas, meten cartas al ayuntamiento para que esta zona pues fuera rescatada, y así se hizo. Entonces, la primera parte del rescate del puente lo podemos ver por la parte de arriba. Como pueden ver, cada arco se tuvo que perforar para poder sacar todo el relleno, todo el sedimento y dejarlos completamente libres. Después es perforado hacia los costados. Esto se hace intencionalmente para poder adaptar unas escaleras, nosotros poder bajar, caminar y conocer los 12 metros de ancho. La altura real no fue posible rescatarla porque 6 metros más debajo de nosotros, que más o menos yo le calculo, tenemos la presencia de los mantos acuíferos. Sigue habiendo agua. Es por eso que no se pudo llegar a la base del puente. Esta zona arqueológica que estamos conociendo tiene 230 años de antigüedad y fue el 24 de marzo del 2022 que se abre al público para darlo a conocer. Esta maqueta que ustedes están observando es del autor Rodo Padilla, un artesano de Tlaquepaque, mejor conocido como el botero mexicano, por la forma como hace sus figuritas, que son gorditas y chaparritas, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta este momento?